una de las grandes preguntas es, ¿qué nos llamó aquí? Porque la locura aúlla. La locura aúlla. ¿Por qué le estamos haciendo caso al aullido de la locura? ¿Qué de nosotros nos llama hoy a este lugar? Que es un libro que va a estar dentro de la bibliografía como recomendado de Erasmo de Rotterdam. Es la base. Es la base crítica de la palabra locura. Pues a eso nos vamos a dedicar. Y eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Pues empecemos a ver qué es. Vamos a empezar desde los primates. Muchas veces es más fácil ver la conducta para entender de menos a más muchos de los planteamientos que vamos a ir avanzando. Esta introducción es básica porque a partir de este momento van a obtener los elementos para entender sistema nervioso central, corteza cerebral, neurotransmisores, sistema neuroendocrino, sistema neuroinmunológico. Porque si no tenemos la capacidad de diferenciar, los seres humanos, todo aquello que no entendemos es locura. Todo aquello que no entiendo es locura. Y entonces pueden pasar 15 años psicoanalizando un tumor. O pueden pasar 20 años siguiendo un líder carismático delirante. Eso no pasa. Yo sé que no pasa. Pero de todas maneras es muy importante que podamos entender las bases. Porque después, la máxima que tenemos que tener claro es que la ignorancia es atrevida. Entonces, ante la ignorancia, el conocimiento. Y vamos a empezar por los changuitos. Un homínido. Definición. Familia de mamíferos, primates, del suborden de los antropoideos. Superfamilia de los homonoideos, entre los que se encuentran en el hombre actual. Y todas las formas de fósiles primates capaces de fabricar utensilios. Independientemente de la teoría a la que ustedes se ascriban, vamos a empezar a partir de esto. ¿Por qué? Porque esto se ha podido reproducir. ¿Sale? Les presento a los homínidos. Todos estos son unos homínidos. Desde el chimpancé chistosito hasta el gorila que da miedo. Todos estos son los homínidos. Una de las grandes características de los homínidos es que tienen o tienden a formar grupos. Son gregarios. Y al formar grupos tienen la capacidad de organización. Y al organizarse cumplen una serie de metas biológicas que les permite preservarse en el tiempo. ¿Ok? Vamos a hablar de homínidos y etología. A lo largo del curso voy a estar regresando. La etología es una rama de la zoología que se ocupa de observar, describir, entender y después interpretar el comportamiento de cualquier especie animal. Y además de incluir estas interpretaciones en el marco de una teoría evolutiva. Parte de la observación se parte de la descripción y se divide en dos. Una es aquella que se presenta en cautiverio y otra donde el ser que observa se tiene que meter a la jungla, mimetizarse con ella, pertenecer y después observar. ¿Ok? Dentro de la etología, los homínidos presentan un fenómeno que se ha podido repetir y que ha evolucionado, que es el uso de las herramientas.
Aquí vemos a un mono empleando una varita de una forma muy primaria como una herramienta. El desarrollo psicomotriz inicia por la mano. Al iniciar, observo un problema, trato de resolverlo y entonces empleo una herramienta para resolver ese problema. Esto a su vez genera, a través de vías de ida y de regreso, que son aferentes y eferentes, una retroalimentación de la información que ver cambiando la configuración del cerebro. Así de sencillo. Me enfrento a un problema, ven a los niños, se enfrentan a un problema, se topan con el error, vuelven a intentarlo y van adquiriendo esa destreza. Se ha dicho que el ser humano, su evolución inició a partir de la mano y que a partir de la mano piel todo empezó a cambiar. Uno, ¿por qué todo empezó a cambiar? Porque el medio constantemente le demandaba más. El medio constantemente era más complejo y entonces requería más habilidades para poder enfrentarse a ese medio, porque hay de dos: o te enfrentas y lo superas, te mueres, te comen, te mueres de hambre, desapareces, no hay más. Y entonces, de esa manera, el estarse improntando constantemente con la conflictiva del medio era lo que les permitía, uno, la solución de problemas que se iban haciendo más complejos. ¿Por qué? Porque iba creciendo la sociedad y exponerse a más estímulos de ida y de regreso. Constantemente la exposición a estímulos nos ayuda a comprender y a adquirir algo vital que se llama experiencia. Al único que no se le complica una intervención psicoterapéutica es aquel que no la da. Así de sencillo. Al único, el único que no sufre el suicidio de un paciente es aquel que no ve pacientes. Así de sencillo. Entonces, no hay otra forma de adquirir conocimiento si no es a través de una impronta con la realidad. Esto lo sabe la etología, porque generaba estímulos que alimentaban el ordenador y el ordenador generaba estímulos que alimentaba el resto. Verás, Telmex, la red de cableado de Telmex, se queda desde la corteza cerebral hasta el dedo más lejano que tengamos. Todo está conectado, todo está cableado. Yo en este momento sé que tengo atrás un muro, que solamente puedo dar 2 pasos, porque si no, me voy a golpear. Entonces, ya hay un monitoreo. Sé que tengo un cable ahí, ya tengo un mapa de lo que es esta habitación. Por ejemplo, sé que si de allá atrás aparece uno de estos animalitos tan chistosos, yo ya tengo clara la ruta de escape. Sé que tengo que caminar ciertos pasos, llegar, salir un vestíbulo y ir a correr. ¿Por qué? Porque todo esto, desde el momento que llegué, todo esto me empezó a dar información. 2. El quinto ortejo y este huesito nos da la capacidad prensil, a diferencia de otros seres humanos, a diferencia de otros homínidos. Si no tuviera esta capacidad prensil, no podría ejercer fuerza. Esto, al estar haciendo esto, se desarrolló la sensibilidad. Porque antes de que se desarrollara esta sensibilidad, muy probablemente un chimpancé agarraba a su bebé chimpancé y lo destripaba. Porque no tenía esa capacidad sensitiva. Se ha visto
en algún tipo de alteraciones nerviosas, que después vamos a ver. Cuando se pierde esta sensibilidad, por ejemplo en los diabéticos, se meten unas quemadas y no sienten. O traen un pie diabético que es gangrenado y no lo sienten. Les aprieta el calcetín y no lo sienten. ¿Me explico? Porque entonces ahí se intervino la comunicación. Entonces, eso nos permitió tener esa capacidad. Algo muy importante, la capacidad de modular la fuerza. No es lo mismo decir hazte para allá que hazte para allá. Que en las comunidades, ya en los grupos, es muy importante la modulación de la fuerza. Y 3, generar movimientos adaptativos. ¿Qué son los movimientos adaptativos? Movimientos que al otro le signifiquen algo. Las trazas, los pequeños trazos del lenguaje. ¿Ok? Vamos a darle seguimiento después. La que sigue, eso es lo que les hablaba. El ser humano, el quinto ortejo, que es el dedo pulgar, y la capacidad prensil. ¿Ok? Esto les daba la posibilidad de trepar. Si no tuvieras esta configuración, ¿cómo trepas un árbol? ¿Cómo trepas un árbol? Y si no trepas un árbol, ¿cómo llegas al alimento? Si no llegas al alimento, te mueres. Esa situación está fácil. Pero si te viene correteando un chita y no tienes la capacidad de generar movimientos adaptativos, ¿qué es lo que sucede? También te mueres. ¿Ok? Y se genera esta maravilla, que es la sensibilidad superficial. El tacto ligero, la presión, la temperatura y el dolor superficial. La base de los sentimientos que después vamos a explorar. El ser humano empezó a generar eso que todavía no tenía nombre a través de estas antenitas, porque no era lo mismo tocar una piedra que tocar una cría. No se siente lo mismo. No se siente lo mismo tocar un macho que tocar una hembra. No es lo mismo. No es lo mismo la forma en la que abraza un macho que la que abraza una hembra. No es lo mismo. Entonces se hacen los sentimientos, se empiezan a formar el sentir, el siento. Puedo aprender y sentir. Y continúa el desarrollo. Tenemos esto que después en algunas otras sesiones va a ser muy importante, el sistema espinotalámico, la vía espinotalámica del dolor. Porque esta maravilla de la tecnología divina, evolutiva, nos da la capacidad de tener actos reflejos. ¿Duele? No quiero. ¿Gusta? Quiero. ¿Quema? No quiero. ¿Placer? Me gusta. ¿Displacer? Para atrás. Un sistema dual que no pasa por la corteza cerebral. Entonces no tengo que pensar, no tengo que llegar a la memoria de aquella vez que metí la mano al enchufe y el enchufe me generó. No, fue el acto reflejo. Sentí dolor y generé el movimiento complejo, movimientos adaptativos. Pero justamente es a través de esta vía.
Por aquí está el área aquí están las áreas de la memoria, de los recuerdos. Por aquí están los afectos. Se dice que en esta zonita está Dios. Aquí están las cortezas cerebrales. Aquí está la corteza cerebral. Por acá hay una cosita que se llama amígdala y dice que ahí se esconde el diablo. Es una maravilla. Pero afortunadamente, para estar aquí un día más, no se necesita entrarle a esto. Esto es algo muy importante, porque nos da la capacidad de integrar otros sistemas e intuir. Y el hombre empieza a intuir, porque se empieza a conectar, y entre más se los comían, más se conectaba esto. Así, sensibilidad profunda. Son receptores a nivel más internos. Esto nos da la capacidad de cuidar de nosotros mismos. El dolor más profundo, los dolores articulares. Presión. Algo me está presionando. Dolores viscerales. Decir, ay, nanita, ya no vuelvo a aventarme eso. Esas frutas estaban pasadas sin el aire. Ajá. Entonces, no. Esto me daña. Esto me duele. A un nivel corporal ya de... Todavía no puedo usar la palabra, en un nivel básico corporal donde el cuerpo cuida de sí mismo, para no irnos muy lejos. La propiocepción, que era lo que les decía, sentido de la posición y de las articulaciones musculares. Y entonces tenemos la capacidad de comprender que nuestro cuerpo tiene un alcance. Y viene la separación. Yo no soy nada bueno para el fútbol. Soy muy buen psiquiatra para ser futbolista. Soy pésimo. Eso no se me da. No me estimularon de chiquito. Así de sencillo. Establece una limitación. Entonces va generando divisiones. Pero soy muy bueno para prender el fuego. Ajá, para hacer la fogatita. Bueno, entonces tú te quedas aquí haciendo la fogatita. Tú te me vas para allá y vas a buscar a ver qué comemos. Mi habilidad motora fina me da para hacer ropita. Pues bueno, muy bien, usted se queda aquí. Y así en base a este reconocimiento, estos grupos primarios se fueron dividiendo. Yo soy muy bueno para trepar, pues trépele. Yo soy muy bueno para escarbar, pues escárbele. Y como la situación era muy clara, al que era bueno para escarbar no se le ponía a trepar. La división era natural. Aunque el zapato esté muy bonito, si no es de tu número no te va a entrar. La única forma que te entre es de que te cortemos el pie. Y va a ser que te entra. Eso se va a hacer más complejo después. Eso ya es locura. Aquí estamos hablando de los animalitos de Dios. Ajá. Aquí estamos hablando de eso. Y vean nada más qué maravilla. Tendones, músculos, ligas, poleas. Y todo esto manteniendo información, metiendo información, generando, jerarquizando. Es una maravilla. Y todo a partir de la mano, metiendo información, alimentando. Didi de regresa. El cerebro nunca descansa, está vivo siempre. ¿Ok? Pero desde el momento de la gestación hasta el último día de la vida, esto que es carne que se va a comer los gusanos, que es corrupción, todo esto no deja jamás de integrarnos. ¿Ok? Y verás qué maravilla. ¿Qué está haciendo este mono? Está pescando. ¿Cómo lo hizo? Ay, qué bonita. Lo hizo igual que este mono. ¿A través de qué? Sistema nervioso central, periférico, autónomo, somático, médula espinal y cerebro.
Es así como decir, internet, 3G. Pues claro, vías que fueron generando la integración de todas las capacidades previas. Vamos bien hasta aquí porque se pone más complejo. Paleoetología. Ándale, rama de la antropología que intenta reconstruir el comportamiento de los homínidos fósiles a través del registro arqueológico. ¿Para qué será importante? Para establecer el desarrollo, las migraciones. Pues aquí empieza a entrar el medio, el punto donde se quebraron, hubo grandes ramas que se quebraron, cómo fue cambiando la corporalidad y nos empieza a hacer todo más complejo. No es lo mismo ser terapeuta en las lomas de Chapultepec que en Ecatepec. Ahí les encargo. No es lo mismo estar más allá del polo que en el Ecuador. No era lo mismo. Y entonces, esta ecuación que inicialmente era muy primaria, actualmente, al meter nuevas formas de concebir o de interpretar el conocimiento, nos va dando un panorama más amplio. No es lo mismo caminar en la Sierra Tarahumara que caminar en Presidente Mazarik. Definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo la configuración del pie, estoy hablando de humanos actuales, del campesino de Guerrero que del campesino de Chiapas. Así que pongan el piecito aquí. No es lo mismo. No es lo mismo la configuración de la mano. Y si le sacan los piecitos a sus hijos y los ponen, se van a dar cuenta que no es lo mismo. Ay, es que salió el papá. No, es que influyó el medio. Y también salió el papá. Y a la mamá. Pero todos estos rasgos fueron consolidando otro factor que vamos a ver más adelante: territorialidad, distribución, competencia. ¿En base a qué? Uno, mejor calidad de dieta. Si yo desarrollo ciertos rasgos, tengo acceso a mejor calidad de dieta, eso me va a dar subsidios energéticos suficientes para aguantar jornadas de lunes a lunes, por ejemplo, suministro estable de energía, porque voy a tener mis reservas. Van a estar ahí para cuando se necesite. Y esto me puede dar aumento de energía neta. No me estaba dando el soponcio si algo revienta. Tengo la suficiente capacidad de reaccionar. Los que migraron estuvieron más hacia los polos, no lo tuvieron. ¿Me explico? Porque la locomoción tiene costos. No es lo mismo viajar en metrobús que viajar en metro, que viajar a pie, que andar en bicicleta, que andar en carro. No es lo mismo. Porque la locomoción siempre nos ha traído costos. Y son costos energéticos. No rinde lo mismo el chico que estudia medicina, que va con el chofer a la náhuatl, que el estudiante del poli que se trepa al metro y va ahí cabeceando. No es lo mismo. Porque la locomoción tiene un costo. Crecimiento y reproducción. Y aquí empieza a haber una gran división. Porque disminuye. Entre más tenga que caminar, más chaparro tengo que estar. Así de sencillo, porque voy a gastar menos. Más chiquito, más flaquito, más adaptativo, como pigmeo. Pero que tienen que subir, claro que sí. Entre menos me tenga que mover, más energía guardo. No tengo este costo. La evolución histórica de Europa y de Latinoamérica no es lo mismo. Como la configuración tampoco es la misma. Y esto nos da aumento de la energía neta y cambios en la distribución de la energía. Si la energía se tiene que ir al trabajo físico, olvídate del cerebro. Se tiene que ir a los pies, a las manos, a trabajar, a maquilar. Y entonces no le pidas que desarrolle una ecuación de tercer grado. Eso es abuso. Porque el punto es que el que era bueno para hacer hoyos se quedaba haciendo hoyos. Y era el hoyólogo del grupo. El otro era el que trepaba.
el trepador. ¿Por qué? Porque el medio generaba cambios. ¿A través de qué? De las vías. Y entonces tenemos el momento en el que Dios crea el hombre, porque empieza a ver la incorporación de los objetos para un uso común. Así. Hagan por favor, déjenme aquí toda esta información porque voy a introducir otra por acá. ¿Sale? Rizzolatti habló, es un neurofisiólogo, descubrió lo que se llaman las neuronas en espejo. Al trabajar con primates en cautiverio, se daba cuenta que imitaban los gestos del veterinario, por ejemplo, que les daba la leche. En los etnólogos en situaciones de libertad se daban cuenta que el macho, la cría hacía o imitaba al macho alfa y se generaba algo en los monos que se podía interpretar como empatía, porque al existir esto, hagan el experimento, pónganse un día frente a un perro a chillar como perro y vean la reacción. El perro se queda así de: ¿qué onda, brother? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago por ti? Por favor, dime. Y empiezan a entrar en un estado de ansiedad. Lo mismo sucedía. Y entonces, en este punto, donde ya hay aprendizaje adquirido por experiencia, yo ya tengo la capacidad de ponerme en el otro. Misericordia, dirían las Sagradas Escrituras. Ya tengo la capacidad de sentir con el corazón del otro, de estar en el lugar del otro, de saber lo que siente el otro y después imitarlo. Si yo fui el herido, al vivir la situación del grupo ante la lesión, imito en el momento donde veo al otro herido. Estamos hablando de monos, no estamos hablando de seres humanos. Porque si en estas sociedades primitivas no humanas, la colaboración, la empatía y la imitación son los fundamentos para la preservación. Y entonces después vamos a venir a algo acá súper complejo, así como el apocalipsis, pero en neuropsicología, que se llama teoría de la mente. Ya, quítense. A eso lo dejé por ahí. ¿Se acuerdan que les decía que entonces se generaban rasgos que podían hacer, que transmitían cierto tipo de condiciones? ¿Y qué les parece si empezamos de allá, de acá para acá? ¿Qué está transmitiendo este angelito? Venga, lo primero, venga, porque pensando. Muy bien. Para los seres humanos esto es pensar. Esto es una conducta disuasiva de este angelito previo a atacar. Te estoy intimidando. A ver, acércate. Ándale, date 2 pasitos. Para los seres humanos, por el ceño, identificamos el ceño. Ahí sí traigo más, aquí sí tengo, ¿verdad? Identificamos el ceño, esta posición. Sí, decimos, el hermano está pensando. No, está re enojado. Porque este tipo de señales son propias de cada especie. Por eso los niños pequeños se acercan al perrito, sonriendo, están mostrándole los dientes y el perro los muerde. Porque para el perro eso es una señal de, a ver, tú me estás queriendo agredir, pues conmigo no te metas y menos te me acerques. Ay, es que por Dios, pero si nunca lo había hecho. Oye, mono, es un perro, güey. No, es que es como mi bebé. No, todas mal. No es tu bebé, es un perro. Y el perro es perro. Se interpreta el mundo como un perro. ¿Vamos bien? Porque luego hay esas confusiones que después vamos a empezar a entender. Vamos a empezar a elogiar la locura. ¿Estamos claros? Ay, otra palabreja. Etoprimatología. Estudia el comportamiento de los primates no humanos. Ya nos estamos acercando. Empezamos con la bola de homínidos y nos estamos aproximando. Jerarquía social, conducta. Lo importante de este grupo social es que no interviene. En este grupo social en específico
no intervienen rasgos morfológicos heredados que diferencian la jerarquía social. Es decir, no importa que sea güerito, con ojos azules, que traiga carro, que tenga barba partida, no. Aquí cualquiera, al inicio, participa en el mismo nivel en el desarrollo de la jerarquía social. No es que sea más musculoso, no. Hay ciertas reglas, hay ciertos códigos que después vamos a ver. Uno, se produce entre individuos donde todos son iguales. Primariamente estamos hablando de cautiverio. Agarras un buen de monos, no sabes si son monos o son monas, no sabes de dónde vienen, los pones en cautiverio, todos con rasgos parecidos, y se empiezan a organizar. Y empieza la organización, empieza el conocimiento, el reconocimiento, la distribución, se empiezan a distribuir las tareas, y una vez que ya tienen planteadas las tareas, entonces sí, viene la jerarquización. Pero inicialmente todos son iguales. Los procesos de afirmación se adquieren. ¿Cómo se jerarquiza una sociedad primitiva? Uno, adquiriendo experiencia social en el grupo. Yo sé que si me acerco a sujeto 1, dice el sujeto 2, y se acaba de despertar, no es buen momento, se va a poner de mal humor. A él hay que agarrarlo por ahí de las 10 y plantearle la situación de la comunidad de monos. Ir agarrándoles el modito. El que tiene más capacidad de adquirir esa experiencia empieza a ascender en el estrato jerárquico. Quien pierde la capacidad de curiosidad se queda abajo. La dominación se afirma y se mantiene cotidianamente. Es un sistema muy dinámico. Esta capacidad de ser dinámico les da o les confiere la capacidad de sobrevivir. Entre más inflexible es un grupo social, más fácil es que desaparezca. Entre más dinámico es un grupo social, más resiste. Jerarquías dinámicas. Es lo que le he hecho a estos angelitos, preservar. Incluso en contra de la depredación que ha hecho el ser humano de su hábitat, porque tienen la capacidad de adaptarse de la misma manera en cautiverio. Y entonces se asocian de tal modo donde preservan la gran metagenética. Las crías se preservan. La que sigue. No todo es lindo, esta es una bonita historia. Elementos básicos: organización, conformación social. Son autónomos. En el momento que te quieras largar, te puedes largar. Se esperen, me llevo mis changuitos. Ahora le venga a hacer, vamos. Voy a formar otro grupo. Sin hacerla de. Porque si la haces, esa es otra historia. Y hay una libertad individual que se preserva y se conserva siempre. Yo soy bueno para hacer hoyos. Nadie me va a obligar a hacer otra cosa. Y un simio sería muy estúpido, que no lo son, obligarse a hacer otra cosa. Ahí viene la locura. Ahí viene reptando la locura. Aguas. Un mamífero dice, bueno, yo soy bueno para esto, yo hasta aquí me quedo. No me voy a hacer ingeniero en sistemas porque mi papá fue ingeniero en sistemas. Me gusta la cumbia. Sí. Facultan el cambio. Estas capacidades facultan el cambio, la innovación social, la adaptación al medio, y se preserva incluso en cautiverio. La que sigue. Este hombre distingue 7 grados de organización social en los primates, que es lo que me parece ya más complejo, y nos estamos aproximando, y nos vamos a aproximar al primate humano. Y 4 tipos fundamentales de sociedades: grupo, organización y sociedad. Grupo, sociedad. No es aquí somos un grupo organizado.
sociedad, es el policía, todo este rollo. ¿Vamos bien? Grupo sociedad. Empezamos con los grupos. Grupo materno, una hembra adulta y una prole inmadura. Objetivo, vincular, la vinculación, la protección, alimentación, ¿a costa de qué? De lo que sea, bajo una excepción, que ahorita les voy a decir. De lo que sea, preservar el vínculo, nutrir, proteger, fácil, ¿no? Fácil en los homínidos, ya veremos, ahí viene la locura, viene, rondando, como fiera, ¿cómo se llama? Fiera, ya saben la historia. Grupo biparental, 2 adultos y una prole inmadura. Objetivo, mantener a toda costa el vínculo materno y no fastidiarlos. Por eso se mantiene siempre periférico. El gorila no siente celoso de, es que desde que tienes hijo viene de pena. No, estás fastidiando, brother. El importante es el vínculo materno. Usted hacer monerías por otro lado, proteja. Aquí ven a la abuela del simio. ¿Por qué? Porque este güey se encarga de ver, suegrita, vámonos a... No me esté jorobando a mi mujer. Órale. O le doy sus mordidas. Va bien a la hermanita, el cuñadito. No, porque este grupo funciona. Es funcional. Por ahí el libro negro que le gusta a los cristianos dice, ¿no? Deja a tu mamá, a tu papá, lárgate con tu mujer lo más lejos que puedas y lo más rápido que puedas, brother. ¿Por qué? Porque esto funciona y ha funcionado siempre. Tú no te acerques, el rollo es de 2. Esto es lo importante y en posición constante de vigilancia. Esto es una posición de disuasión. El macho, cuando se hiergue, está escaneando, provee. A ver, mija, ¿qué necesitas? ¿Cuánto te quiero? Unos cacahuatitos, unas fresitas. Pero no te acerques a la cría. Te acerques a la cría y así como lo ven, pobre de él. Él no se puede acercar a la función, es de 2. Y 2 es 2. Aquí es así como más latino. Este rollo es así como más tropicalizado. El grupo promiscuo simple, asociación estable pero poco organizada de una pluralidad de individuos de ambos sexos y de todas las edades. Que si primo, tíos, sasá, ¿no? La suegra diciendo, no deberías darle a la monita, ¿no? Chichi de este lado, préstamelo, venga. Objetivo de estos grupos, el mayoreo, porque cuando viene el depredador, pues como somos montones, si hay una pérdida de 3 o 4, 3 o 4, pues somos 300, güey. Y como nos reproducimos todos contra todos y todos cuidamos a todos y somos tan desorganizados, pues éntrale. Pues yo no sé si él es mi primo, mi hermano, no tiene nada que ver conmigo, pero este sistema, este grupo sobrevive. Sí, claro, sobrevive. Pero viene la palabra poco organizado. Grupo múltiple monomasculino, que es un macho adulto con varias hembras y su cría. El objetivo es expandir la reproducción, porque al contrario del otro, son pocos. Y el ser pocos los hace más vulnerables. Entonces, son células pequeñas, muy móviles, que su objetivo es reproducirse. Hay pocos recursos naturales y el ambiente regularmente no tiene las condiciones. Si se fijan que entre más desorganizado es el grupo, el mono parece más chiquito, que entre más organizado es el grupo, parece ser, pero el medio no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, incluso este parece menos feliz, ¿ok? Grupo complejo coactivo, varios machos, varias hembras adultas con sus crías, grupos juveniles que se caracterizan por ser estables y tienen la capacidad de adaptarse a las duras exigencias del medio. Aquí la gran palabra es proactivo, organizado, trabajan en equipo. Son muchos, pero cada quien tiene su función. Cada quien tiene a su cría, pero es la responsabilidad de todas cuidar a las crías del grupo. Yo tengo mi jerarquía, pero el resto también es. Y si de repente, pum, se nos truena una, venga, pues para eso tenemos 2. Tenemos 2 cada uno.
Y entonces un macho tiene la capacidad, todos en este grupo tienen la capacidad de observar. No todos se van a lanzar al ataque, pero en los machos del grupo van a avisar ante la presencia del depredador. Y dentro de la jerarquía, unos se van a educar a correr, órale, se pegan al chamaco y órale, trépale. Mientras la primera línea ataca y la segunda disuade, organizaditos. Y ante las pérdidas siempre tienen la capacidad de reagruparse. Grupo complejo abierto, convivencia libre de machos y hembras, gracias al desarrollo de la tolerancia recíproca a consecuencia de un aumento del control de la corteza cerebral sobre los comportamientos instintivos. Esto lo voy a explicar después. Convivencia libre de machos y hembras y en situaciones mucho más organizadas y regularmente en cautiverio. Ahora vamos con los tipos de sociedades básicas. Grupo sociedad. Sociedades de los primates arbícolas del bosque. Sociedades poco organizadas, en un medio seguro, a menudo individualistas y muy conflictivas. Son esos monitos que están en las selvas y que nada más están viendo a ver a quién fastidia. Que avientan los cocazos, se burlan, están metiéndole el dedo al panal. Sociedades de primates terrícolas de la sabana. Medios peligrosos que exigen una organización social rígida o una gran capacidad de dispersión. O somos muy rígidos, porque si cruzas la línea sabes a qué te tiene. El ejército, crimen organizado, la iglesia, la medicina. Somos muy rígidos, claro que sí, porque estamos ante medios que concebimos como muy peligrosos. O una gran capacidad de dispersión. Las guerrillas. Pega y escóndete, pega y escóndete. Esos tienen fuerzas que pueden combatir. Una estructura muy rígida contra gran capacidad de dispersión. Sociedades de los primates terrícolas de las zonas áridas. Medios pobres en recursos que obligan a una gran dispersión de grupos monomasculinos y la agrupación nocturna en manadas muy numerosas. Nos juntamos para dormir, nos separamos para trabajar. Qué loco. Nada más nos vemos en la noche y en la mañana nos decimos adiós. Porque hay pocos recursos, porque hay que picar piedra. Y si estamos juntos en el día, nos convertimos en un recurso. Y entonces de repente es, oye, ¿qué pasa con pues ya no llegó a dormir? Bueno, pues era un duelo corto. Venga, a dormir porque mañana hay que trabajar. Es una capacidad, son números para dormirse nada. Se dispersa. De repente hay fenómenos como municipios dormitorio, donde los papás no más llegan a dormir y después a trabajar. Hacen 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Sociedades grandes de antropoides son las más evolucionadas con mayor variabilidad intraespecífica en función de los hábitats y los sistemas de la alimentación. O sea, no les hace falta nada, los recursos, el medio, ahí bien, se la pasan rico. Rasgos comunes a todos los grupos. Esta es una conducta de aproximamiento sexual. Es un mono diciendo, mira nada más, elígeme. Mira nada más, chico, ven y bañate en estas playas. Pero nosotros la identificación está haciendo ejercicio de experimento. Sociedades básicas, rasgos comunes. Existencia de sentimientos de territorialidad. Sentimientos. Yo me siento bien aquí, de aquí no me muevo. Aquí tuve a mis monitos, aquí me gusta estar, ya conozco al tigre toyo, ya sé cómo se las gasta. Autorregulación geográfica. Aquí a mí me gusta estar, pero de aquí a que a ti te gusta estar aquí, vamos a tener que disputarnos el título. Autorregulación geográfica. Diferenciación de los lazos sociales y de las estructuras de dependencia. Sí, en definitiva yo dependo de que alguien me está protegiendo. Y entonces establezco una situación empática porque tú dependes de que yo te alimente. Y de esa dependencia funciona el sistema. La que sigue, y nuevamente, o sea, este gran fenómeno, la metabiológica, el vínculo, la preservación del vínculo, la protección, piel con piel, alimentación. Ya saben, del generador de todo lo demás, de donde habita Dios. Aquí habita Dios, dicen los zoólogos, porque aquí se da ese milagro. Jerarquías generales de dominación, aquí están el sistema despótico de jefatura. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte que dije, ¿sabes qué onda? Nos vamos a tener que disputar el título. Verás, porque tú, como líder de esta manada, yo no me voy a ir porque a mí me gusta estar aquí y a mí ya no me está gustando como estás llevando. Entonces, máscara contra cabellera. Y aquí hay de 3 sopas. Pues vamos a ver adelante. Pero es un rasgo común. 2 lazos entre madres e hijos, lazos entre machos y hembras. Estos rasgos básicos, si no se preservan, viene la locura, viene la descomposición, porque ya existen grupos y sociedades
de estos monitos que cuando alteran estas condiciones se extinguen. Macho alfa contra macho beta. A mí me gusta estar aquí, a ti te gusta estar aquí. Híjole, tenemos un conflicto, brother. Primero es, o te intimido y te alivianas, o en buenita onda, solo por convivir te me vas largando, o nos disputamos el título, tú dices. Estoy hablando de bonitos, ¿eh? Relaciones afectivas, lazos entre jóvenes, diferenciación de papeles. Ok, seguimos con las relaciones afectivas. Ah, caray, ya pasamos de los sentimientos a los afectos. ¿Hay alguna diferencia entre sentimiento y afecto? Un sentimiento viene de todo de todo el cablerío. El afecto ya es corteza cerebral, porque yo me dejé afectar por ti. Y entonces en la experiencia hay un afecto. Un sentimiento es cuando te abrazo, que me lo invirtió, cuando yo te doy un abrazo, te siento. Ese es un sentimiento. Tú sientes distinto a lo que yo siento. Lazo entre jóvenes, grupos, aguas. Aquí viene una palabra. La importancia de los marginados y de los expulsados. Son rasgos comunes. Los marginados y los expulsados tienen una función primordial en el mantenimiento de las sociedades. Son vitales. Una sociedad que no tiene la capacidad de marginar a nadie, desaparece. Una sociedad que no tiene la capacidad de expulsar a nadie, desaparece. Es un rasgo básico. Diferenciación de papeles por sexo, edad, inclusión y por función. Porque lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué será esto? ¿Sentimiento o afecto? Sensación, sentimiento, afecto. ¿A través de qué? De la evocación. Porque el vínculo primario es universal entre los primates no humanos y los humanos. Miren tú por qué. Enajenación de la violencia como meta biológica primaria. Una sociedad, esto lo vamos a entender re bien. Si el Estado no tiene la capacidad de enajenar la violencia, cualquiera, por 3 pesos te mete 2 balas en la cara. Entonces, la capacidad de enajenar la violencia es una meta superior, biológica superior. Y entonces se distribuye entre macho alfa, macho beta y el resto. Viene el por qué. Esa es la primera conducta, porque es la función biológica del único que tiene la capacidad de activar los sistemas de violencia. Porque el que es bueno no tan solo se la rifa, pero él dice cuándo sí, cuándo no. Si yo no digo vas y vas, pobre de ti, brother. Él es el único, el macho alfa tiene la capacidad de enajenar la violencia y no quiere decir que él siempre va a entrar a la pelea. Pero si alguien le entra a la pelea y él no dio la orden, la situación es muy clara. ¿Te acuerdas? O nos la rifamos y te mato, o te largas. Tú dices, no, pues así, me la rifo. Ya cada quien, ¿no? Segundo, la capacidad, el macho alfa tiene que tener la capacidad de estar siempre alerta en la experiencia, no estar siempre alerta. En el momento de intimidad tengo cuando veo que se aproxima el riesgo, los gorilas hacen sonidos que lo primero es para disuadir al otro, porque abre las fauces y enseña lo que te vas. Órale, aquí está. Y segundo, ya mandé la señal al grupo. Y en el momento que ya mandé la señal, a recoger chamacos, trépese, vámonos. Hay un punto intermedio que se va con las mujeres, machos que se van con las mujeres, que son buenos para estar con hembras, mujeres no, para estar con hembras. Porque no son buenos para nada más. Les encanta, ay, qué bonito chamaco. Y se van, porque al fin y al cabo son machos y es la última línea. Si ya pasaron las 3 líneas, pues ay, ahora sí nos toca. Agárrate. Porque le tienen que entrar, así se distribuyen y existen, ¿eh? Esa es la última línea. Son los primeros que tienen la necesidad de correr. Primero van hembras, crías, estos se quedan así temblando. Cuando ya ven que estén altos, corren y se quedan las otras 3 líneas. Los alfa, los beta, más bien, los beta, el beta, se organizan, el alfa y el resto, el montón. Los que están acá chillando, aventando piernas, todos. Pero es la organización, ¿ok? Pero es la disuasión, la señal. Ahí viene, ahora sí. Y entre más muestren, le dan al otro la capacidad de decir, híjole, no, usted está muy denso. Mejor vivo un día más para reproducirme. Te intimido.
No, pues de intimidación no, pues así. No, mujer, traes puñal, ahí nos vemos, con permiso, yo no le entro. Mejor mañana. Estemos más tranquilos. Y entonces ya cuando se desactiva el sistema, el otro tiene que permanecer. Vuelve a permanecer así. A ver, ¿todos tranquilitos? Qué sustote, ¿verdad? Ya. ¿Todos bien? Párale, te regresa. Si no puedo disuadir, tengo que entrarle. Vean aquí la meta biológica. ¿Dónde está el changuito? Oye, pero pues se parecen, son como los mismos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué este está atacando al sistema así como familia? Porque se perdió la pirámide social. Es cuando hay un conflicto interno. Cuando hay un conflicto interno así viene la confrontación. Y empieza la confrontación. Y entonces la meta biológica es la reproducción. ¿Se acuerdan que les dije que había una única excepción en la cual el vínculo pasaba a segundo término? Que es cuando se cambia la configuración social. Muere el macho alfa. El macho alfa puede huir, solito decir, bueno, yo ya terminé. Aún así la meta biológica, acuérdense que son autónomos, ¿eh? Recuerden la autonomía. Digo, ¿sabes qué, brother? Yo lo voy a correr, si me alcanzas ya valí. Pero a ver, usted agárrese. De ahí viene el reflejo de los bebés. Tú le pones a un bebé recién nacido, te va a cerrar la mano y dices, ay, qué lindo, me está agarrando la mano. No, cree que van a tener que salir corriendo. Es un reflejo antropológico. Ay, le pongo así sus piecitos, mira más como me agarra con sus piecitos. No, siente que si se cae, ay, me agarro de aquí, me jala el cabello. No, brother, es que no sabe si va a salir corriendo. Y si va a salir corriendo, él tiene que hacer lo suyo. Y ella tiene que hacer lo suyo. Autonomía. Cambio de régimen, yo corro. A ver, alcánzame. Pero de repente en otras sociedades hay, madreate al hijo. Es que a mí me duele más que a ti que te pegue tu papá en estado de ebriedad. Que nunca me defendiste. Un pensamiento primario. Siempre tuviste la capacidad de defender. Es que nada. Si hasta los monos lo hacen. Y entonces inicia. De nuevo, se tiene que reestructurar la sociedad. Aquí nadie llora. Porque tuviste la capacidad de largar. ¿No lo hiciste? Bueno, empieza la nueva administración, la que sigue. Esto tampoco se pierde en cautiverio. Esta función tampoco se pierde en cautiverio. Ya ven que hay especies que si las encierras se les baja el líbido. No, agarran imitación. Sacaron quimita, que sabe que vieron. Que estaban viendo a los veterinarios y dijeron, neuronas espejo. Vamos a ver la posición del changuito. Imitación nueva. No se pierde. No se pierde. Es una función que no se pierde por la evolución. Tampoco se pierde. Esta organización que les permite pasármela bien, disfrutar, estar estando, gozar. Si el quiso yo ya hizo el hoyo, sí, yo terminé el hoyo, verás. Mira, verás. Árale. Muy bien, árale. Yo todavía tengo que trepar 3 veces más y bajar, pero majetita. Porque cada quien tiene su rol. Escuchen. Rol, su tiempo y su espacio. Rol, tiempo y espacio. Todo lo demás, para el gozo. Esta es otra de las funciones. Entonces, si cada quien tiene su rol, su tiempo y su espacio y en una organización social, cuando en serio hay que huir, todo está en su lugar. Hay rutas de evacuación. Hay uno siempre que sabe que tiene que desviar, que tiene que ser el señuelo. Y es, ¿quién es? El que tiene más capacidad psicomotriz, y curiosamente es aquel que parecía que se la pasaba no haciendo nada. No sé nada. No, pues si tengo la suerte nunca lo voy a hacer, pero cuando le llegó el momento es el que se pone y a correrle. Y además, porque es el que tiene más capacidad de dispersar al otro. ¿Se fijan para dónde está la mirada? Él le dio el quiebre aquí, fue así, le entró con jiribilla, y al echarle con jiribilla, el otro se fue con la finta. Teoría de la mente. Después lo vamos a ver. Teoría de la mente. Híjole, pero cuando le falla, le falla. Ni modo. Labor peligrosa. Una labor de alto riesgo. Los excluidos. La razón del excluido es una. A través de la capacidad de la empatía es aquí vas a tener todo esto. ¿Ya viste aquel que anda errante? Eso te puede pasar. Aquí, a la organización, aquí vas a estar bien, vas a tener a tus crías. Ahí va a estar en la soledad, va a estar más vulnerable. Tú dices, ¿qué prefieres? Tú escoges. El excluido tiene una función. La función es mantener la organización social. Lawrence tiene varios poemas. Este es un fragmento de uno que me gusta. Dice, nunca vi una criatura salvaje tener lástima por sí misma. Un pequeño pájaro caerá muerto, congelado de una rama sin haber sentido jamás
lástima de sí mismo. Las sociedades primitivas son como son, las reglas son muy claras. Jamás se siente lástima por aquel que se salió, pues es autónomo. En respeto a tu autonomía, siempre tuviste la capacidad de enfrentarte, siempre tuviste la capacidad de defender a tu cría. ¿Quién te lo impidió? Ay, es que me daba miedo. Siempre tuviste la capacidad de cederla. Que no me gustaba cómo llevaba el grupo social, el macho alfa. Pues siempre tuviste la capacidad de enfrentar. Es que yo era bueno haciendo hoyos y terminé de médico. Oye, brother, eso es tu responsabilidad. Siempre tuviste la capacidad de decir que no. Es que lo que esperaban de mí. Eso es locura. Eso es locura. El sentido del excluido es preservar, uno, la organización jerárquica con todo lo que provee. Dos, el estar aquí territorialmente con todo lo que te confiere. Y tres, mantener estos sistemas organizados de huida, de ataque. Mantienen el status quo, ¿no? La capacidad de ver las condiciones fuera de toda la organización, lo que le espera. Porque a diferencia de los seres humanos, los changos sí experimentan en cabeza ajena. Ellos sí aprenden en cabeza. No tienen que machucarse la mano para saber que duele machucarse la mano. Es que lo tenía que vivir. Tenía que tocar fondo. No, ellos no tienen que tocar, por eso son muy primarios. Es que tenía que pasar esto para entender que, como el hijo pródigo, ya que estamos acá, es que tenía que irme. Ellos ya saben, te vas y vas a terminar o de alimento de alguien o alimentando de lo que sobra. Tú dices, tú eliges. ¿No? Bien. A diferencia de otras especies, la jirafita nace con madurez neurológica. Ya está cocinadito. Porque su gestación es de 15 meses. ¿Ok? Si en el momento de que nace, se da un jirafazo. Y eso la despierta. Y en una serie, en media hora, ahorita no recuerdo bien los tiempos, se para y ya se está nutriendo. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad de echar a andar todos sus sistemas rápidos, adaptarse al medio, temperatura, luz, empezar a meter la energía, porque en cualquier momento hay que correr. Aptitud. Y ella corre solita. ¿Se imaginan una jirafa cargando a su jirafita? No se puede. Entonces su gestación es más larga. Y la pueden mantener 15 meses porque son cuadrúpedos. Entonces el útero crece hacia afuera y puede crecer hasta antes de llegar al... No hay bronca, pues todo es gravedad. El costo de caminar erguidos fue que se nos cierran las caderas, empezamos a tener separaciones porque si no los pulmones si no tuviéramos el diafragma, los pulmones se nos van a los intestinos, todos los intestinos se nos salen, estaríamos todos llenos de tripa. Es como si un galgo lo paras y lo haces andar parado, se va a herniar porque es cuadrúpedo. Entonces, el costo de caminar erguidos fue que nuestras crías salieran neurológicamente poco cocinaditas. El sistema nervioso central no sale desarrollado, ni siquiera se ha conectado al 10%. Entonces, si un bebé lo dejas ahí se queda. No es apto, no tiene la capacidad de sobrevivir, porque si no, no pasa. Si lo que se consideraría para que un recién nacido humano tuviera capacidades neurológicas medianas para sobrevivir, estaríamos hablando de una gestación de 1 año, 9 meses, donde apenas la libra. Pero pues ahí para dónde crece. Y para el tórax, para abajo, no hay para dónde. En 9 meses sale el chamaco y no tiene desarrollo neurológico, es muy vulnerable. Y entonces nuevamente vemos en la evolución de los homínidos el costo, entre más se endereza, más costo biológico hay, porque las caderas se cierran más. Y entonces es aún más importante el vínculo en los seres. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? 3 meses antes y 3 meses después. Pues no da tiempo, como que no alcanza. ¿Cuál era el grupo madre, criatura, madre, cría y esposo? Changote, organización. No, pues este brother ya si se quedó, pues ya tengo que ir a trabajar, yo en 3 meses me tengo que ir. Si tengo suerte se quedó con la nana, si no, híjole, se quedó con mi suegra. ¿Qué empieza la locura? Y alguien que es vulnerable neurológicamente, no, pues eso es un despapalle. Por eso la muchacha la está tratando como mamá, y entonces desaparece, y la cosa que desapareció, ¿qué fue? Y esta cosa que amanece aquí en la noche, ¿qué? Ahí vamos, ¿no? Binomio unidad. La reacción agresiva de los seres humanos se tuvo que adaptar, de los homínidos, a enfrentarse a estos angelitos, que tiene tamaño de una pipa de Pemex, de las grandotas. Y entonces tenían que enfrentarse pues con un palito, con puntito, y a darle. Teoría de la mente. Vamos a empezar.
Y el desarrollo entonces fue, yo me puedo conectar contigo y saber que tú le vas a dar jiribilla al mamut, y entonces que yo que soy bueno para clavar, tú me lo vas a distraer, y entonces estoy interpretando lo que va a hacer el otro, y a partir de este momento el hombre tiene la capacidad de conectarse. Llámale inconsciente, física cuántica, el Espíritu Santo, como tú demonios quieras llamarle, pero el ser humano tiene la capacidad de conectarse. Entonces, por eso de repente vas manejando y dices, caray, alguien me está viendo. Volteas y alguien te está viendo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? De repente llegas, entras así de, yo soy el doctor Félix Aranday. Híjole, qué ambiente. Siente el ambiente bien pesado. ¿Cómo acaba de haber un conflicto? ¿Cómo sucede eso? Incluso hace unos días, así, empecé a delirar, a hablarle a una paciente y dije algo, es porque estoy pensando, ay güey, déjate de cosas, márcale. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, doctor, qué bueno que hablé, estaba a punto de hablar con usted. ¿Eso cómo pasa? Los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos. Se llama teoría de la mente. Porque a través de que desarrollamos esta capacidad, pudimos sobrevivir. Por eso llegamos con las brujas y nos dicen, tú acabas de tener un mal de amores. Le das entrada, se conecta y te empieza a sacar información como hacker. Y es que... acabas de llegar a data y dices, güey, no le dije nada. El ser humano no puede dejar de conectarse y no puede dejar de comunicar. ¿Sí me adivinó? Pues claro, todo el mundo puede. Lo hacemos para sobrevivir. Decimos, ay, este cuate como que trae malas intenciones, mejor me cambio de acera. ¿Cómo te diste cuenta? La locura es cuando no te das cuenta. Ahí, cuando no traes ese radar, cuando no te está funcionando ese radar y te pones en situaciones donde vas a salir lastimado, ahí estás re loco. Porque ancestralmente tenemos esa capacidad. Y entonces hay de tres. Los seres humanos también tenemos tres velocidades. Huir, atacar, me faltó una, ya no se giró. O someternos. Me someto, digo, lo que quieras, mi cartera, bro, ¿de qué? Mi reloj no uso, mis zapatos, ¿qué quieres? Pero en fin, esa es la capacidad. Los problemas ambientales, según su origen, se empiezan a ser más complejos, naturales, humanos, rurales o urbanos, según su escala geográfica, locales, regionales, nacionales o globales, según su escala temporal, corta duración, larga duración o permanente, según su sistema económico, de países desarrollados o subdesarrollados. ¿De qué psicología me están hablando? Es que me fui a hacer un máster a Europa. Así, güey, ¿a qué chico te va a servir, cabrón? Bien, tenemos la tercera parte de los medicamentos. Que me fui a Europa a estudiar terapia intensiva. ¿Y cómo en qué terapia intensiva vas a trabajar? ¿En las del IMSS? La realidad de los seres humanos y la sociedad de los seres humanos se vuelve hiper compleja y multidimensional. Y entonces, ¿de qué demonios me estás hablando? ¿Qué tipo de problemática? ¿A qué tipo de problemática me estoy enfrentando? No todo lo que no entendemos es locura, pero la ignorancia es atrevida y todo lo queremos tratar con la misma llave mágica. Deposita tus penas en... Oye, brother, pero si no tengo trabajo, cabrón. Y hubo en Ecatepec hasta arriba, ahí donde ya no sube el micro. La neta, si yo viviera ahí, me la pasaría drogado todo el día. En serio. Se llama desesperanza y también viene en el registro de los seres humanos. Ya se dieron cuenta de la complejidad y entonces los sistemas sociales de los seres humanos son más sencillos. El capital, el bar, como dicen, el dueño del balón. Pues el dueño del balón es el dueño del bar. ¿Esto parece un cura o un rey? ¿Hay diferencia? Bueno, luego lo vemos, ¿no? Pero entonces Cámara de Diputados, senadores, la clase política, Slim, o lo que se supone que es Slim, la clase política, la clase gobernante, empresarios, el dueño de la cuchara. ¿Acá hay otro cura? Pues me repitieron al cura. Bueno, en fin, la iglesia. O te sometes por la ley, o te sometes por el clero, o te sometes a fregadas. Tú dices. Luego, las clases, que pa' pronto todos están aquí. Es que yo soy clase alta. Estás ahí. Es la burla. Si no perteneces a ninguno de estos, tú estás ahí. Yo soy AAA más uno. Nada, que tú estás acá, ¿verdad? Y estás en el mismo punto de vulnerabilidad. Eso fue lo que sucedió en México. Desapareció
esto, y entonces los excluidos, los resentidos, los que deben de obligárseles, aunque sepan hacer hoyo, se les tienen que obligar a hacer maquila. Esta brecha social, al perderse esto, se colapsó, y entonces estos tenían la capacidad de llegarles a estos. Y entonces muere el hijo de Martí. Oye, brother, si yo estuve escuchando eso 3 años, cabrón, en unidad de violencia. Es que murió la hija de Nelson Vargas. Oye, ¿sabes cuántas niñas violadas tuve? O sea, ¿en cuántos casos de trata? Es que la bronca fue que se rompió la pirámide social. Porque con las muertes de Juárez se colapsó rápido. Pero el hijo del poeta Javier Sicilia murió. Oye, brother, acaban de matar a un compañero a patadas afuera de un hospital y no apareció en ningún diario. Pero van a matar. Estuvieron a punto de matar al senador, diputado de toda esta banda, que amanece diciendo con Carmen Aristegui, ay, es que sí estoy respaldado. Oye, brother, a mí me valieron el carro y nadie hizo nada. A ti ni siquiera te llegaron. ¿Estás chillando? No somos iguales. Y la bronca es que cuando los excluidos se brincan, vivimos en un estado de ingobernabilidad. El estado es fallido. Oye, pues es fallido para ti, porque ya te están alcanzando. Yo he estado siempre en el mismo punto de vulnerabilidad. Es que yo nunca he escuchado un balazo, dijo por ahí un reportero. Pues yo sí. Ups. A mí nunca me han asaltado. La función de los excluidos es observar, describir, entender y después interpretar el comportamiento de cualquier especie animal, y además de incluir estas interpretaciones en el marco de una teoría evolutiva. Parte de la observación se parte de la descripción y se divide en dos. Una es aquella que se presenta en cautiverio, y otra donde el ser que observa se tiene que meter a la jungla, mimetizarse con ella, pertenecer y después observar. ¿Ok? Dentro de la etología, los homínidos presentan un fenómeno que se ha podido repetir y que ha evolucionado, que es el uso de las herramientas. Aquí vemos a un mono empleando una varita de una forma muy primaria como una herramienta. El desarrollo psicomotriz inicia por la mano. Al iniciar, observo un problema, trato de resolverlo y entonces empleo una herramienta para resolver ese problema. Esto a su vez genera, a través de vías de ida y de regreso, que son aferentes y eferentes, una retroalimentación de la información que ver cambiando la configuración del cerebro. Así de sencillo. Me enfrento a un problema, ven a los niños, se enfrentan a un problema, se topan con el error, vuelven a intentarlo y van adquiriendo esa destreza. Se ha dicho que el ser humano una de las grandes preguntas es ¿qué nos llamó aquí? Porque la locura aúlla. La locura aúlla. ¿Por qué le estamos haciendo caso al aullido de la locura? ¿Qué de nosotros nos llama hoy a este lugar? Que es un libro que va a estar dentro de la bibliografía como recomendado de Erasmo de Rotterdam. Es la base. Es la base crítica de la palabra locura. Porque pues eso nos vamos a dedicar. Y eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Pues empecemos a ver qué. Vamos a empezar desde los primates. Muchas veces es más fácil
ver la conducta para entender de menos a más muchos de los planteamientos que vamos a ir avanzando. Esta introducción es básica porque a partir de este momento van a obtener los elementos para entender sistema nervioso central, corteza cerebral, neurotransmisores, sistema neuroendocrino, sistema neuroinmunológico. Porque si no tenemos la capacidad de diferenciar, los seres humanos, todo aquello que no entendemos es locura. Todo aquello que no entiendo es locura. Y entonces pueden pasar 15 años psicoanalizando un tumor. La red de cableado de Telmex se queda corta. Desde la corteza cerebral hasta el dedo más lejano que tengamos. Todo está conectado, todo está cableado. Yo en este momento sé que tengo atrás un muro, que solamente puedo dar 2 pasos, porque si no, me voy a golpear. Entonces, ya hay un monitoreo. Sé que tengo un cable ahí, ya tengo un mapa de lo que es esta habitación. Por ejemplo, sé que si de allá atrás aparece uno de estos animalitos tan chistosos, yo ya tengo clara la ruta de escape. Sé que tengo que caminar ciertos pasos, llegar, salir un vestíbulo y ir a correr. ¿Por qué? Porque todo esto, desde el momento que llegué, todo esto me empezó a dar información. 2. El quinto ortejo y este huesito nos da la capacidad prensil, a diferencia de otros seres humanos, a diferencia de otros homínidos. Si no tuviera esta capacidad prensil, no podría ejercer fuerza. Esto, al estar haciendo esto, se desarrolló la sensibilidad. Porque antes de que se desarrollara esta sensibilidad, muy probablemente un chimpancé agarraba a su bebé chimpancé y lo destripaba. Porque no tenía esa capacidad sensitiva. Se ha visto en algún tipo de alteraciones nerviosas, que después vamos a ver. Cuando se pierde esta sensibilidad, por ejemplo en los diabéticos, se meten unas quemadas y no sienten. O traen un pie diabético que es gangrenado y no lo sienten. O pueden pasar 20 años siguiendo un líder carismático delirante. Eso no pasa. Yo sé que no pasa. Pero de todas maneras es muy importante que podamos entender las bases. Porque después, la máxima que tenemos que tener claro es que la ignorancia es atrevida. Entonces, ante la ignorancia, el conocimiento. Y vamos a empezar por los changuitos. Un homínido. Definición: familia de mamíferos, primates, del suborden de los antropoideos. Superfamilia de los homonoideos, entre los que se encuentran en el hombre actual. Y todas las formas de fósiles primates capaces de fabricar utensilios. Independientemente de la teoría a la que ustedes se ascriban, vamos a empezar a partir de esto. ¿Por qué? Porque esto se ha podido reproducir. ¿Sale? Les presento a los homínidos. Todos estos son unos homínidos. Desde el chimpancé chistosito hasta el gorila que da miedo. Todos estos son los homínidos. Una de las grandes características de los homínidos es que tienen o tienden a formar grupos. Son gregarios. Y al formar grupos tienen la capacidad de organización. Y al organizarse cumplen una serie de metas biológicas que les permite preservarse en el tiempo. ¿Ok? Vamos a hablar de homínidos y etología.
A lo largo del curso voy a estar regresando. La etología es una rama de la zoología que se ocupa de observar. Su evolución inició a partir de la mano. Y que a partir de la mano piel todo empezó a cambiar. Uno, ¿por qué todo empezó a cambiar? Porque el medio constantemente le demandaba más. El medio constantemente era más complejo. Y entonces requería más habilidades para poder enfrentarse a ese medio. Porque hay de dos. O te enfrentas y lo superas, te mueres, te comen, te mueres de hambre, desapareces, no hay más. Y entonces, de esa manera, el estarse improntando constantemente con la conflictiva del medio era lo que les permitía, uno, la solución de problemas que se iban haciendo más complejos. ¿Por qué? Porque iba creciendo la sociedad y exponerse a más estímulos de ida y de regreso. Constantemente la exposición a estímulos nos ayuda a comprender y a adquirir algo vital que se llama experiencia. Al único que no se le complica una intervención psicoterapéutica es aquel que no la da. Así de sencillo. El único que no sufre el suicidio de un paciente es aquel que no ve pacientes. Así de sencillo. Entonces, no hay otra forma de adquirir conocimiento si no es a través de una impronta con la realidad. Esto lo sabe la etología. Porque generaba estímulos que alimentaban el ordenador y el ordenador generaba estímulos que alimentaban el resto. Verás, Telmex